Gracias por estar conectados en esta semana con nosotros. Seguimos sembrando y cosechando juntos. En el libro de Levítico y en el libro de los Hechos nos habla de la tribu de Leví, una tribu que estaba dedicada al servicio de Dios en el tabernáculo. Pero a mí me llama la atención que solo unos pocos eran los que tenían la responsabilidad de hacer los sacrificios. Esos eran los sacerdotes. El resto de la tribu de Leví tenía una importante función de mantenimiento, de construcción y transporte y de protección del tabernáculo. Nosotros en los aspectos y en las diferentes cosas y tareas que tenemos en la vida, tenemos que aprender a ser generosos para cumplir la función que tenemos dentro del rol que se nos ha asignado. La madre es la única que puede ser madre. El padre es el único que puede ser padre. Pero si no somos generosos en la paternidad o en la maternidad, o siendo hijos, o siendo nietos, o siendo abuelos, pues no vamos a obtener una buena cosecha. Al sembrar con generosidad dentro del rol y la función que tenemos en casa o en el trabajo cuando eres jefe y siembras abundantemente en las personas que están subordinadas a ti, o cuando tú eres un subordinado y tienes un jefe y siembras generosamente, vas a cosechar abundantemente. El principio es, si siembras abundantemente, abundantemente cosecharás. Y no solamente sembramos de manera abundante nosotros en cosas físicas, sino de buenas palabras, buenas acciones, buenos pensamientos, buenos deseos. Eso lo vimos el año pasado. Pero viene a mi mente, en la medida en que estudiaba y preparaba para este video, una historia de en los años 90 y a comienzos de este siglo XXI. En Etiopía hubo una gran hambruna. Y la frustración de las personas era que la semilla que recogían de los campos no era suficiente para satisfacer su necesidad y guardar un poco para volver a sembrar. Entonces, el principio es, siembra para que coseches abundantemente. Y de lo mucho o lo poco que tengas, siempre siembra. Si no, nos va a pasar como les pasó a los etíopes en esa época. No tenían para comer y para seguir sembrando. Dios es el que provee la semilla. Y en esta semana te invito a que pienses cómo puedes sembrar generosamente en la vida de las otras personas. Dios siga contigo, siga con nosotros y que sembremos generosamente porque estamos sembrando y cosechando juntos. Qué grato saludar y darle la bienvenida a este precioso espacio que tenemos de palabra, unción, milagros. Creemos que el Señor está en este lugar. Su promesa dice que donde hay 2 o 3 congregados, donde hay 2 o 3 que están ahí en este tiempo de recibir, pues ahí está el Señor también, y creemos que su preciosa presencia es la que cobija nuestras vidas y nuestros corazones. Un saludo cordial para usted que nos amplifica y que se conecta y participa de este precioso espacio. Bendecimos al Señor por su vida y su corazón. Le invitamos para que juntos podamos orar al Señor, levantar nuestra voz y agradecer a Dios por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que sea la oportunidad para acercarnos a Él y reconocer que Él ha sido bueno para con nosotros y preciosa es su bondad, su misericordia en nuestras vidas. Padre, hoy estamos en este tiempo, te agradecemos por todo lo que tú has hecho, lo que estás haciendo, lo que vas a hacer. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, porque nos fortaleces. Gracias, Señor, porque es tu bendición la que está con nosotros.
Agradecemos, Señor, que nos hayas mirado con misericordia. Agradecemos, Señor, que hayas mirado nuestra vida con amor. Gracias, Señor, por fortalecer nuestra vida. Gracias, Señor, por hacer que nuestro corazón sea transformado según como es el deseo que hay en ti. Señor, gracias por bendecir nuestra vida. Gracias por calmar las tempestades que aquejan nuestra mente, las situaciones que vienen a nosotros. Gracias, Señor, por mostrarnos tu favor, tu misericordia y tu bondad, y saber que podemos ir adelante confiados porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu callado infunden aliento a nuestro caminar, a nuestras vidas. Señor, gracias porque podemos saber y reconocer que tú eres Dios. Por encima de cualquier situación y circunstancia, tú eres Dios y estás obrando. Señor, estás sanando, estás trayendo liberación, fortaleza, bendición, estás obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y creemos, Señor, que es tu preciosa presencia la que nos llena, la que nos satisface, la que nos cubre. Es tu preciosa presencia la que está con nosotros. Gracias, Señor, porque es grato el encontrarnos contigo, pero más grato saber que eres nuestro respaldo, que vas delante de nosotros abriendo caminos, pero también que cuidas, Señor, de las situaciones que vemos y de las que no vemos. Tú eres nuestro guardador. Señor, también eres nuestro sanador. Te pedimos, Señor, que hoy extiendas tu mano y traigas sanidad al corazón, sanidad al cuerpo, toda parte afectada. Señor, se ha quitado esa carga, esa opresión de enfermedad y sea liberada, Señor, tu preciosa presencia. Aquel que hoy en fe coloca su mano creyendo que es sano, tal vez de alguna dolencia articular, tal vez de alguna dolencia, Señor, en sus vías respiratorias. Señor, tú eres el que trae sanidad. Tú eres, Señor, el que trae restitución, fortaleza, bendición. Que la mano tuya, que el favor tuyo, que la gracia tuya sea viniendo de una forma preciosa y sobrenatural en cada vida y en cada corazón, y que podamos creer, Señor, que eres tú el que obra, que eres tú, Señor, el que trae bendición a nuestras vidas y corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a que vaya con nosotros al libro de los Proverbios, capítulo 3. Vaya en su Biblia y podamos leer Proverbios, capítulo 3. Dice la poderosa palabra del Señor, versículo 1 en adelante. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Padre, pedimos que hoy hables a nuestras vidas y corazones de una forma preciosa. Habla, Señor, a nosotros y creemos, Espíritu Santo, en lo que tú vas a hacer. Vas a traer a nuestras vidas y corazones. Te glorificamos a ti, Señor, y te damos todo el honor y la gloria, la adoración y la exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén. Le invito para que en sus notas pueda tomar este título, escribir. Escribir, tómelo por favor en sus notas para que
podamos tener este título y pensar en algo que es importante en nuestro proceso de aprendizaje. Hay diferentes formas de aprender. Hay personas que su proceso de aprendizaje es la observación, aprenden mirando. De pronto usted dirá, ¿aprender mirando? Sí, claro, es la repetición. Vemos a alguien cómo hace algo y de esa forma aprendemos. Los hijos que están en una casa aprenden mucho por el proceso de observación, más que de palabras. Lo que se le dice tiene mayor relevancia si concuerda con lo que se hace. Aprenden lo que observan. Entonces por eso adoptan ciertas posiciones, ciertos modismos que van muy acorde a cómo son y actúan sus padres. Palabras, ciertos actos también tienen que ver con ese desarrollo. Y en ese espacio es su proceso de aprendizaje. Hay otros que aprenden mediante la repetición. Muchas veces aprendimos cosas por repetir las tablas de multiplicar y las definiciones, los conceptos los aprendemos de esa manera. También hay las personas que aprenden en la práctica. No es tan importante de pronto para ellos los conceptos, sino cuando se practica y van a los conceptos, entonces con esa práctica es que su proceso de aprendizaje es diferente, es mejor a medida que van creciendo y se van desarrollando. También hay otros que aprenden mediante el escribir, porque se insta mucho a que las personas en la formación académica escriban, porque escribir hace y va muy ligado con la memoria. Escribir va muy ligado con el proceso de aprendizaje, pero con la facilidad de poder ir a un lugar donde se ha registrado y al releer otra vez esas notas, pues el proceso de aprendizaje es mucho mayor. Aquí el proverbista, siendo esa voz de Dios de advertencia para nosotros, dice que es importante la misericordia y la verdad, que son dos virtudes importantes que forman parte de la esencia de Dios. Dice, es importante que las ates a tu cuello, pero también que las escribas. Y aquí hace una referencia diciendo en la tabla de tu corazón. Coloca como si el corazón fuera un lugar. Recordemos que en ese momento habla y se hace referencia en la traducción a una tabla, porque uno de los elementos propios de la escritura y donde se guardaban, también se guardaba la escritura en tablas, ¿sí? Y por eso se habla más anteriormente en el libro del Éxodo en las tablas de la ley. ¿Por qué se habla de las tablas de la ley? Que eran de piedra. Entonces había un formato donde se escribía, donde se apuntaba, donde se tomaba nota. Entonces el proceso de escribir es importante. Aquí se lleva al lugar, el corazón es el lugar donde se entiende que se toman las decisiones. El corazón compete a aquello donde nosotros decidimos, donde nosotros empezamos a actuar, donde se toman las decisiones. Nuestra alma es un reflejo de ello. Entonces tal es nuestro corazón y el proverbista nos advierte, siendo esa voz de Dios, escríbelas ahí. Porque de nada sirve que simplemente estén en tu mente, de nada sirve que estén en tu boca, que la digas, que la repitas, si en tu corazón no las estás escribiendo. La palabra que se utiliza para definir el escribir es la palabra katab. Katab, K-A-T-A-B, katab. Katab nos habla sobre una primera definición que es grabar. ¿Qué es grabar? Para nosotros, cuando usted toma su celular y empieza a grabar, es tomar un registro de algo que se quiere guardar y que es valioso.
Mire su celular y a veces tenemos muchas grabaciones, pero las grabaciones tienen la particularidad y es que muestran aquello que nos interesa. De todo lo que escuchamos, de todo lo que vemos, de todos los lugares de pronto donde estamos, hay cosas que grabamos mediante fotos, ¿sí? Una foto graba un momento que fue y que ha sido particular. Por eso, cuando usted abre su álbum de fotos y de recuerdos, tiene diferentes momentos. Pero también grabar para nosotros constituye el proceso de tener en cinta o en video. Entonces, en video tiene la particularidad y es que tiene audio y tiene movimientos. Entonces, el recuerdo no solo es estático, sino también el recuerdo que tenemos es un recuerdo audible para nosotros. Y eso también es importante y vale la pena no olvidarlo. Entonces, hay otra definición y que tiene que ver con la raíz que utiliza la Reina Valera para traducirlo, y es el escribir. El escribir entendido como esa descripción que puedo hacer de algo. La escritura ha sido muy importante para el hombre porque nos ha descrito momentos que tecnológicamente, sobre todo en la antigüedad, no teníamos cómo registrarlos. Entonces vamos y hacemos un viaje en el tiempo, nos sumergimos en historias que han sucedido a lo largo de los años porque hay alguien que hizo una buena descripción de ese momento. La Biblia está llena de descripciones muy puntuales y precisas, con los elementos que se necesitan al punto para ser concretos, pero también para darnos las herramientas que necesitamos para entender las cosas. El Señor, pudiéramos decir, hace en Deuteronomio una descripción de la obediencia, dictaminado como las bendiciones de la obediencia. Entonces nos dice, mira, si haces esto, te va a ir así, si tú guardas esto, va a pasar esto, si haces tal cosa, como si fuera se nos entrega una descripción completa de lo bueno que hay detrás de la obediencia, pero posteriormente también hace una descripción de qué pasaría si desobedecemos. Esa es una descripción donde hay detalles. Era en un río, era en un lago, era en tal lugar. Pero también escribir, o el verbo katab nos traduce apuntar, contar. Mira, a veces no sabemos contar. ¿Por qué no sabemos contar? Contar algo, contar un mensaje, transmitir algo, es importante aprenderlo a hacer. Y esto forma parte de nuestra vida. A veces no sabemos contar lo que Dios ha hecho. Y eso es importante. Katab nos habla de eso. Hay que contar, pudiéramos decir, contar esas verdades, esas virtudes en la tabla de tu corazón. Pero también nos habla de delinear, de poner en orden las cosas. La escritura es importante, ese registro, eso que se desarrolla. Entonces hay unos matices importantes que encontramos en esta definición de por qué hay esa invitación a que las escribamos, a que no simplemente escuchemos, sino que haya un proceso de aprendizaje en el registro. ¿Y es por qué? Porque lo que se escribe tiene permanencia. Lo que se escribe permanece en el tiempo. Cuando tú tomas notas, cuando tú apuntas, cuando tú escribes, estás desarrollando y entendiendo que hay una permanencia. Lo escrito tiene duración. Lo que simplemente escuchamos y no escribimos no tiene la misma duración. Ahora, ¿qué pasa también? Lo que se escribe denota un espacio o un entorno de autoridad. Legalmente se habla y se insta mucho a que lo que está escrito es lo que vale. Por eso es tan importante aprender a escribir y escribir todo lo que se necesita.
Cuando hay empresas que se forman en nuestro país, una de las advertencias que le hacen a ustedes: coloquen los objetos en el desarrollo, en las cosas, lo que realmente usted va a hacer, porque me lo dijeron varias veces. Usted mismo se está echando la soga al cuello. Si usted pone ciertas cosas de vigilancia, ciertas cosas, y no lo sabe escribir, lo que vale no es su interpretación, sino lo que dictan los estatutos. Su empresa es importante en los estatutos. Por eso escriba muy bien, porque hay una autoridad en lo que se escribe. Lo que está escrito tiene esa validez legal. Porque, ¿por qué pasa eso? Y ha venido en ese desarrollo a lo largo del proceso de la historia del hombre. Hubo un tiempo en el que la palabra no se necesitaba escribir, porque la palabra era el propósito más válido. Recuerdo que mi abuelo vivió en una época donde en nuestro país la palabra valía, y en el campo se daba mucho eso. No se necesitaban cercas, no se necesitaban cosas, sino simplemente el valor de la palabra, y se esforzaba mucho en ese aspecto de darle el valor a la palabra, a lo que se dice. Pero lastimosamente hemos necesitado del desarrollo de contratos con letras, donde se insta que se va a cumplir, donde se delinean las cosas. Hay personas que han leído sus contratos laborales y no están dispuestos a hacer cosas que no estén escritas. ¿Por qué? Porque ese es el sustento legal. Al fin, en la era en la que estamos y durante muchos momentos del tiempo, lo que se escribe tiene esa connotación, esa validez legal. Pero también hay algo que tenemos que entender, y es que el escribir trae para nosotros claridad. ¿Por qué claridad? Porque lo que es escrito es preciso y no vago. Hay algo que muchas veces nos pasa: la memoria es fútil, la memoria tiende a divagar, tiende a haber muchos cambios en la interpretación y en las cosas, porque cada uno de nosotros valora los hechos que vemos de forma diferente. Por eso, si hay personas, si usted entrevista cuando ocurre un accidente, desde el lugar desde donde estamos y lo que vemos nos genera una narrativa. Y 4 personas viendo un mismo hecho pueden tener divergencias desde lo que están viendo, porque desde donde se está viendo hay un panorama. Y se necesita de la escritura para que haya claridad, para que pasemos de los recuerdos vagos a los recuerdos precisos. Si usted no escribe en algún lugar, y es una recomendación que hace, las contraseñas de sus cuentas, va a tener vagos recuerdos. ¿Cómo era? No sé si le ha pasado. ¿Cómo era? Ay, Dios mío. ¿Será que era tal cosa? Y usted digita y no era. ¿Será que era tal? Digita y no era. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un vago recuerdo de lo que usted tiene como responsabilidad con sus contraseñas. Por la misericordia del Señor, existe un botón que se llama recuperar, pero recuperar muchas contraseñas, aún en este momento, a veces es bien difícil. En algunos procesos es fácil, pero por lo menos en procesos legales, cuando eres el que representa una empresa, cuando eres el que representa, si se te bloquean los accesos, recuperarlos es un proceso bien complejo, de firmas, de vaya y presente. ¿Por qué? Son las consecuencias de eso vago que hemos olvidado. Pero la escritura trae claridad, porque lo escrito es preciso, pero también lo escrito nos permite hacer una transmisión a otras personas. Porque cuando tú escribes, cuando tomas nota, buscas en tu cuaderno de notas, y entonces puedes transmitir: mire, esto está. Aún
el Señor mismo le da mucha validez a la Escritura. Cuando enfrenta al enemigo en la tentación, hay varios momentos que la forma de enfrentar la tentación no es con la interpretación, sino con lo que está escrito. El enemigo que viene a atacar al Señor en el desierto mientras está en un propósito santo de ayunar, en un buen propósito de buscar y es tentado, cada vez que viene a tentarlo le dice partes y apartes de la Escritura con una buscando y colocándole trampas, pero es ahí donde el Señor lo vence, porque cada vez que lo vence dice, escrito está, no porque escrito está. Y el Señor Jesús conoce la palabra, la ley que se ha escrito, la conoce y es su herramienta para vencer las acechanzas del enemigo. ¿Sabes por qué no estamos muchas veces venciendo esas acechanzas que vienen a nosotros? Porque no escribimos. Mira, puedes escuchar el mejor mensaje, pero si no lo escribes, no va a tener en tu vida la trascendencia importante, no va a ser importante. El escribir es memoria, lo que está escrito es un recordatorio permanente, lo que está escrito tiene esa validez legal. Por eso el Señor no dice, es que Dios está conmigo y usted no puede contra mí. No, eso no es lo que hace que Jesús venza la tentación. Lo que hace que Jesús venza la tentación es que conoce a plenitud, que sabe bien lo que dice la palabra y al saber lo que dice la palabra puede enfrentar la tentación. Preguntémonos qué está pasando en nuestro proceso de vida cristiana. ¿Estoy pudiendo vencer la tentación? ¿Estoy teniendo las herramientas para enfrentar las situaciones que vienen a mí? Mira, una de las cosas que marca la caída del hombre en la tentación en el huerto de Edén es que el diablo es muy astuto para cambiar lo que Dios ha dicho. Y dentro de ese desarrollo, Eva se confunde. Y entonces empieza a decir cosas que Dios no ha dicho. Empieza a declarar cosas que Dios no ha dicho ni le ha comentado a ella. Y eso es importante entenderlo, ¿sí? En el capítulo 3 del libro de Génesis dice que la serpiente era astuta y más que todos los animales. Entonces se acerca a la mujer y le dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Eso es lo que dice la serpiente. Pero ¿qué es lo que el Señor le dijo al hombre? No le dijo eso al hombre. Le dijo simplemente que de todos los árboles podía comer excepto de dos. ¿Sí ve cómo se cambian las cosas? ¿Sí ve cómo empieza a mutarse el sentido y empezamos a ser engañados? Y una de las cosas que vemos es no sabemos y no tenemos esa referencia. Posiblemente Adán y Eva pues estaban en todo el descubrir de las cosas, pero tal vez su proceso de aprendizaje no estaba dictado a través de la escritura. Pero es interesante la capacidad que tenían para recordar muchas cosas. ¿Por qué? Porque se da el desarrollo de que Adán es capaz de nombrar a todos los animales que existían en aquella época y que hay una afirmación preciosa en la palabra y dice, y el nombre que les colocó allí es el que aún hoy reciben. Entonces hay un desarrollo precioso en el proceso de aprendizaje, pero el problema que tiene Eva es que Eva no quiere dejarse intimidar por la pregunta que hace la serpiente, porque ella cambia el sentido y la forma. Ella lo vuelve una pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho?
Y esa es una afirmación de mucha buscando cómo sonsacar el propósito. No comáis de todo árbol del huerto. Y el problema es que la respuesta que da Eva es una respuesta que también está en un desarrollo muy diferente. Dice, y la mujer responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y aquí es donde Eva aumenta algo a lo que se está diciendo, y es que dice algo que es cierto, que del fruto de ese árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y entonces suma algo, y es que dice, ni le tocaréis. Dios no dijo eso. No dijo que no podían tocar, dijo que no pueden es comer. ¿Sí ves cómo se va cambiando? Y entonces cambia el sentido de las cosas y entramos en un desarrollo que no es. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces no estamos prestando atención, no estamos escribiendo bien, no estamos apuntando y no entendemos que el escribir tiene permanencia, tiene autoridad, tiene claridad, tiene una validez legal. Lo que escribes es lo que legalmente vas a recordar. Por eso el Señor nos insta siempre y el Señor Jesús vence la tentación diciendo, escrito está. No es sonsacar, no es tomar. Porque mire, el diablo le propone, dice, súbase al pináculo del templo porque el Señor ha dicho, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Uno pudiera decir, sí está ahí. Pero el Señor dice, no, eso no es el sentido de las cosas. Estás entendiendo el sentido erróneamente porque escrito está. Y esa afirmación nos lleva a entender la importancia de lo que se escribe, la importancia de lo que se está desarrollando. Hay algo precioso y aquí también hay una muestra del desarrollo del nuevo pacto. Antes las cosas eran importantes porque estaban escritas en tablas, estaban escritas en pergaminos, pero aquí hay una progresión redentora. Ya no se escribe la ley solo en las tablas que están fuera, que son elementos que están fuera del hombre, sino aquí hay una connotación. El Señor nos insta a nosotros a escribirlas en nuestro corazón, o sea, a guardarlas en nuestro corazón, a memorizarlas, a tenerlas pendientes. Y en este caso preciso habrá de estas virtudes, la misericordia y la verdad, sean escritas en la tabla de tu corazón, en tu vida, porque van a traer permanencia, autoridad. Lo que está escrito no se borra fácilmente. Lo que está escrito en una piedra no se borra fácilmente. Hay que quebrantarlo. Pero ahí hay una dificultad. Si se quebranta y si se rompe, pues se daña. Pero lo que está escrito en el corazón es importante. ¿Por qué? Porque determina quién eres. La Escritura dice, tal es su pensamiento en su corazón. Tal es Él. ¿Cómo estás en tu corazón? Así mismo eres. Lo que piensas en tu corazón, lo que abrazas, lo que tomas en tu corazón es lo que determina quién eres. Por ende, lo que está escrito tiene autoridad sobre tu vida. ¿Qué estás escribiendo en tu corazón? ¿Qué estás escribiendo en las tablas? Imaginemos que el corazón es como un cuaderno nuevo que empiezas a escribir. Mire lo que pasa en nuestro proceso de aprendizaje y me pasó muchas veces. Cuando estaba en el colegio, el cuaderno nuevo, yo escribía letra bonita, preciosa. Pero a medida que va pasando el tiempo, iba perdiendo eso. Y entonces ya escribía todo garabateado, todas esas cosas. Y entonces hay una desmejora en las cosas. Al inicio del año escolar lo hacía con ese entusiasmo, cuidaba, tenía cuidado de no salirme, pero a medida que iba escribiendo, que iba haciendo varias cosas, perdí eso. ¿Y sabe cuál fue la, la consecuencia de perder ese interés y de hacerlo bien?
que muchas veces tomé apuntes erróneos. Y eso académicamente es una dificultad compleja, porque si tomas apuntes erróneos, no tienes la posibilidad de poder contestar bien y repasar bien para las pruebas, las evaluaciones, no las vas a pasar si tomas apuntes equivocados. Recuerdo que una vez tomé un apunte y me aprendí esa definición como si fuera la verdad, mejor dicho, más iluminadora de mi vida. Fui al examen, lo presenté y perdí. Tomé un mal apunte, ni siquiera lo confronté con los apuntes de las otras personas que estaban conmigo. Y entonces eso ocasionó que yo perdiera esa oportunidad de poder ganar una buena nota. ¿Por qué? Porque tomé un mal apunte. ¿Sabes dónde estás perdiendo las batallas fuertes de tu vida, pero también las batallas sencillas? Ahí. No las estás escribiendo. No estamos entendiendo que lo escrito en mi corazón determina quién soy. ¿Por qué fallamos? ¿Por qué volvemos otra vez atrás? Porque hemos olvidado lo que está escrito en nuestro corazón, que eso determina quiénes somos. Hemos olvidado la autoridad que hay en lo que está escrito. Las virtudes deben ser grabadas, no solo recordadas. Mira, tú puedes recordar la misericordia, pero puedes grabar la misericordia como un principio en tu vida. Y entonces, al ser aprendido, puede y tiene la connotación del olvido, pero cuando se graba, cuando se aprende, cuando se escribe, entonces tiene el propósito de recordación y de afirmación de lo que hemos estado aprendiendo. En el mundo antiguo se escribía en tablillas de cera con un punzón. Lo escrito podía borrarse, pero lo grabado en piedra era permanente. El corazón debe ser así como esa piedra. Lo que se escribe en piedra no se borra fácilmente, porque escrito, por eso se tiende a, y se dice y se afirma que lo que está escrito, escrito está, no se puede cambiar. Y mire lo interesante, hay una expresión en la escritura que habla sobre el momento cuando Esaú pierde su primogenitura y la bendición. Dice que va a preparar algo que ha pedido su papá, se demora y Jacob viene primero. En ese proceso de venir Jacob primero, Isaac ora por él y lo bendice. Y cuando llega Esaú, hay una expresión que es bien preciosa y poderosa, y es que dice Isaac con lágrimas, su hijo le dice, retorna la bendición, regrésala, cámbiala. Y dice, no puedo cambiar, le di todo. Y por el que lloré y coloqué mis manos, sí, tal no eras tú, no sé quién era porque había perdido la capacidad de ver. Pero al que yo bendije ha quedado bendecido con esa bendición y no puedo cambiarla ni retrocederla. Los patriarcas tenían muy claro eso y lo han transmitido por generaciones al pueblo de Israel. Lo que está escrito, escrito está y trae importancia y relevancia para nuestra vida y para nuestro corazón. Es importante que en tu vida se escriba, se memorice, se aprenda, se tomen las escrituras. Las virtudes van a ser visibles al atarlas al cuello, pero las virtudes deben estar en ti creando identidad y carácter. La misericordia y la verdad crean en ti identidad y carácter. Y la identidad es importante porque lo que hay en nuestro corazón nos lleva a identificarnos. Lo que hay en nuestro corazón nos lleva a tener carácter. ¿Por qué cedemos a la tentación? Porque no hay carácter muchas veces en nosotros. Y es importante
para nosotros y para nuestras vidas que lo podamos hacer. Hoy hay una invitación. Escribir en el corazón significa no solo información. Saber de memoria no es suficiente. Se necesita una transformación. Podemos conocer la escritura de memoria, podemos tener la escritura de memoria, pero la pregunta es, ¿estoy siendo transformado por ella? Si hay transformación, el carácter cambia, la identidad se redefine cuando la escritura empieza a tener ese valor en mi vida. Por eso siempre le instamos a que hay dos herramientas preciosas que tienes en tu proceso de crecer. La Biblia, que es la palabra de Dios escrita, el Logos, pero lo que escribes también es importante, los apuntes que tomas para poder entender los propósitos de Dios, lo que Dios tiene para con tu vida y para con tu corazón. Escribe, sal del letargo. Hay un hábito y una naturaleza. Lo escrito se vuelve como esa segunda naturaleza, ese recordatorio, esa explicación. A veces hay cosas que no entendemos, pero cuando se nos explica, las entendemos. Y la explicación es importante. ¿Por qué? Porque trae un mayor crecimiento y desarrollo a nuestras vidas, porque el aprendizaje es mayor cuando lo escribo. ¿Sabes por qué muchas veces no ha habido un desarrollo de crecimiento puntual en nuestras vidas? Porque mira cómo lo hacemos. Vamos, participamos, nos conectamos, pero no estamos generando nosotros un proceso de aprendizaje puntual y verdadero. ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser fortalecido? ¿Quieres que tu carácter cambie? ¿Que seas transformado según lo que el Señor quiere hacer y según como el Señor quiere hacerlo? Escribe. Hoy tenemos que salir de las cosas vagas. Necesitas salir de lo vago, del no tener y ser responsable. Y necesitamos ir a la Escritura, tomar la palabra, aprenderla, memorizarla, pero también escribir lo que el Señor nos habla, donde escribimos concretamente, vamos a tener un desarrollo puntual de crecimiento. Pero no solo hay que escribirlo, sino hay que recordarlo, hay que volver a leerlo, porque a veces tomamos muy buenas notas, pero no tienen validez para nuestra vida. Que hoy Dios nos dé la oportunidad, como lo declara Proverbios capítulo 3, escríbelas en donde, no solo en tu cuaderno de notas, sino en la tabla de tu corazón. Que sea escrita la palabra en ti, que sea revelada, que sean los propósitos y las ideas del cielo reveladas a tu vida y entendidas para honrar y bendecir su nombre. Levante su voz conmigo. Padre Celestial, hoy te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pedimos, Señor, que el favor y la misericordia tuya sean extendidos hacia nosotros y que podamos ver y entender, Señor, la importancia de escribir. Señor, nos dice, escríbelas, es tu responsabilidad. Señor, es nuestra responsabilidad, no es de otros. Nos instas a través del proverbista diciendo, es tu responsabilidad, átalas a tu cuello, pero también escríbelas en tu corazón, en las tablas de tu corazón, no borres. Perdónanos, Señor, porque hemos sido irresponsables con tu palabra. No tomamos apuntes, no repasamos, no volvemos a ver y entonces estamos quedando cojos en nuestro proceso de aprendizaje y cuando viene la tentación decimos cosas que tú no has dicho y caemos presa del engaño del enemigo. Señor, nos has dado las herramientas para enfrentar a nuestros adversarios, pero por negligencia no lo hemos hecho bien. Pedimos, Señor, que nos perdones y que nos ayudes a salir de esta situación. Que tu gracia y tu favor sean con nosotros. Señor, libéranos de todo concepto errado que tenemos de tomar apuntes. Señor, libéranos de todo concepto erróneo que tenemos de aprendizaje. Muchas veces hemos sido marcados por procesos de enseñanza y aprendizaje que han creado en nosotros una adversión. No nos gusta hacer ciertas prácticas.
No nos gusta hacer ciertas cosas porque tuvimos una mala impresión, pero oro, Señor, para que hoy liberes nuestra vida de eso. Libera nuestra vida, Señor. Trae restauración, sanidad a nosotros, liberación. Que desde el cielo venga tu preciosa presencia. Libere nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Escribir es importante, tómelo como un consejo, pero también como una realidad. No sigamos siendo negligentes, porque cuando venga el tentador, si no tenemos la palabra escrita con claridad y al punto lo que la Biblia dice, vamos a decir como Eva cosas que no son. Y cuando decimos y sumamos cosas que no son, el enemigo empieza a torcer sus propósitos y nosotros empezamos a perder. Dios bendiga su vida y su corazón. Gracias por habernos acompañado en este espacio precioso de bendición. Nos encontramos en nuestro siguiente tiempo. Dios le bendiga y le fortalezca.